Gracias a todos. En primer lugar, bueno, expresar mi agradecimiento por estar aquí, por la invitación que me han hecho, el padre Gustavo, el padre Vichy, que también está por aquí, y todas las caras que veo que conozco, algunos, que siempre un placer verlos, ¿no? En el público alguna cara conocida, esto anima, y el aplauso también anima más a conversar sobre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Bien, el tema de la charla, el padre Gustavo me dijo al principio, ¿de qué te gustaría hablar? Yo le dije, hablamos de lo que estamos viviendo, que es una revolución en sentido amplio, y de la esperanza también, porque sin esperanza no podemos ser cristianos. San Agustín dice que para la esperanza nos hicimos cristianos. Un cristiano que no tenga esperanza, no esperanza ñoña, esperanza barata, esperanza que mañana hagan el Barça, esperanzas tontas, ¿no? Esperanza con la E mayúscula, virtud teologal. Esperanza del reino, esperanza de que Cristo reine. Entonces, frente a la revolución, que parece ser un proyecto totalitario, un proyecto que abarca todos los ámbitos de la vida, nos hemos de acercar con una esperanza, la esperanza con la E mayúscula. Y luego, como subtítulo, le dije claves para entender nuestro tiempo. Entender. El padre Gustavo me dijo, no, mira, mejor combatir. Digo, mira, hay una platea de guerreros aquí, quieren combatir. Sin embargo, soy un poco tozudo y he mantenido una parte de la charla sobre la comprensión. Perdón, padre Gustavo, te lo digo ahora, después de que ya estamos en el ajo, ¿no? Pero sí que me parece que se me viene a la cabeza las palabras de uno de mis maestros que decía que sabemos que estamos mal, pero estamos mucho peor de lo que pensamos. Estamos mucho peor de lo que pensamos. Es decir, comprendemos que hay algo que no está funcionando, sin embargo, la comprensión es limitada porque para comprender el lugar donde estamos hace falta tiempo, reflexión, estudio, y no siempre tenemos todo esto a nuestro alcance. Comprendemos que estamos mal y, sin embargo, os puedo asegurar que estamos muy mal, mucho peor. Y esto es motivo de esperanza, os repito, os lo digo con toda esperanza teologal de que Dios me hace capaz. Hay que esperar en un tiempo de desesperanza y de desesperación. ¿En qué tiempo estamos? Para comprender y luego combatir. Podemos combatir si entendemos dónde estamos. Si no, combatimos como molinos a viento, ¿no? Combatimos sin herramientas y nos cansamos y desesperamos, porque solamente tenemos esperanza si la victoria está a nuestro alcance. Esto es para pensarlo. La esperanza tiene como fundamento la promesa de victoria. Si una persona no sabe o no es seguro que puede ganar una batalla, no va a luchar. Por esto hemos de poner la esperanza de antemano como premisa de este discurso. La esperanza es que Cristo ha vencido y Cristo va a reinar. A pesar de sus enemigos, muy a pesar de ellos, va a reinar. Entonces, cuando os voy a comentar esto que parece un poco deprimente, os invito a conservar esta visión de la esperanza. Porque si no, parece que, bueno, apaga todo, cerramos aquí este galpón y nos vamos a casa, a desesperarnos. Y sin embargo, tenemos mucho por esperar y mucho para poder vivir todavía. Entonces, ¿en qué momento estamos? Yo he usado la palabra revolución como palabra que describe el proceso en el cual estamos. ¿Okay? Hemos oído muchas veces revolución francesa, americana, inglesa, a nivel histórico, revolución industrial, revolución sexual, revolución tecnológica. Esto suena a todos. Sin embargo, la revolución como la usamos hoy, como la queremos entender, es un proceso que es una constante, un unicum. Es algo que, digamos, apunta a socavar todo aquello que es el fundamento de la vida de los hombres. Esto es la revolución. La revolución no es otra cosa que el romper la relación entre el hombre y la naturaleza y antes el hombre y Dios. Esta es la revolución. Ahora, ¿cómo esto se plasma, cómo esto se declina? Hay muchas formas. Pero el proceso tiene un solo objetivo que es romper la relación del hombre con Dios y la naturaleza. Por eso estamos en un momento en que esta revolución está triunfando, parece. Y por esto muchas personas hacen una analogía, dicen, ¿en qué momento estamos?
Parece que estamos como el Imperio Romano en el siglo V. Si alguien ha ido a San Agustín, la ciudad de Dios, verá que San Agustín describe este momento histórico. Describe la entrada de los bárbaros en Roma, el saqueo de Roma por Alarico, 412-413, y la gente pasmada delante de los bárbaros que entran, violan, destruyen, matan a personas en Roma. Todavía parece que no vemos este escenario, o quizás sí, o quizás ya lo estamos viendo. Sin embargo, esta analogía es insuficiente porque el Imperio Romano tardó en colapsar varios siglos. En cambio, fijaros, para hacer un paralelismo así muy sencillo, entre la paz de Augusto y el colapso de Roma pasan casi 500 años. Entre lo que los historiadores llaman la Pax Americana, el siglo de paz americano, y el colapso, hablamos de unos 20 años, 2001, 2023. Es decir, que lo que hemos visto en procesos históricos en siglos, lo estamos viendo a cámara ultra rápida en pocos años. Quizás no sois conscientes por vuestra edad, ya me siento viejo en decir esto, pero es así. La velocidad con la cual estamos asistiendo a unos cambios antropológicos, sociológicos y políticos. Es una velocidad que impide la contemplación. Es tan rápido que no nos damos cuenta. Por esto, cuando hablamos de revolución, hemos de entender que estamos en este proceso histórico, estamos en este contexto y que cada uno de nosotros está, de algún modo, expuesto a esta tempestad, a este momento. Bien, esta revolución tiene unos efectos que llamaremos hoy desarraigo. Desarraigo es el perder la capacidad de arraigarse, de echar raíces en los elementos de socialización de los hombres. Lo voy a decir con palabras más sencillas. Cada uno de nosotros, para poder responder a preguntas fundamentales, a preguntas existenciales, a preguntas que permiten vivir, debe responder a una serie de preguntas que son como macrofactores de socialización, que son tres en general. Uno es sobre la cultura, otro es sobre el trabajo y sobre la religión. Son tres ejes simbólicos de arraigo. Toda persona pasa por este proceso simbólico. Toda persona, el que se dice ateo y no lo es, el que es agnóstico, el que es comunista, cualquier persona pasa por esto, porque la vida del hombre es esta. Tiene que responder a algunas preguntas que tienen que ver con la cultura, con la religión y con el trabajo. ¿Okay? Ahora, si nos paramos un momento a pensar, cultura, trabajo y religión han sufrido unos cambios enormes en los últimos 20 años, 50 años, 100 años. Rápidamente, el tema cultural, o sea, toda persona nace en una cultura, en un contexto cultural en el cual absorbe las categorías para entender su vida, para saber quién soy, a qué vengo, quiénes son mis padres, cuál es el sistema de valores compartido, cómo comemos en la mesa, cosas que son culturales. Bien, no solamente el desmoronamiento de la familia como institución es un proceso que hoy está ya a sus últimos estadios, sino que esta cultura acerca de la identidad de uno, de quién soy, ha llegado a cuestionar hoy a personas muy jóvenes acerca de su identidad sexual. Es decir, que este desarraigo ha llegado al punto de cuestionar hasta la misma raíz biológica del hombre. No solo cultura. Fijaos, la cultura se funda sobre la naturaleza. Es como si fuera una capa por encima de la naturaleza, la cultura. En cambio, hoy asistimos a un proceso de desculturalización donde los nuevos bárbaros entran en la ciudad sin los modales, sin la educación, sin los sistemas de valores que hemos compartido por siglos y siglos. Y se cuestiona la identidad hasta de los más pequeños. Así que vivir en un contexto cultural, familiar, identitario, totalmente desmoronado, crea culturalmente personas que son la que tenemos delante. La generación Ewoke, la generación Snowflake, todos estos elementos que vemos de profunda sensibilidad acerca de temas que son totalmente secundarios respecto a la vida de las personas,
reacciones frente a las dificultades o opiniones distintas, son elementos que vienen de una cultura que ya viene muy desgastada, muy desgastada. Y por esto, digamos, este elemento de desarraigo está en nuestra cultura. Tenemos que separarnos de lo que es nuestra identidad cultural, identidad de lugar de nacimiento, identidad religiosa, identidad hasta de género, le llaman, sexual. Bien, desarraigo en lo que es el ámbito laboral. El sistema de trabajo, el sistema de producción actual, en el orden neoliberal, es un sistema de producción que cada vez más prescinde de la fuerza de trabajo humano. ¿Cómo se produce hoy la riqueza? No es como se producía hace 150 años, con operarios. Hoy el sistema laboral prescinde del trabajador y cada vez más es un proceso esto muy intenso. La riqueza en la sociedad postindustrial se crea sin el trabajador. Eso es así, sin el trabajador. Y por esto tenemos, aparte del desempleo creciente, cada vez más, tenemos renta de inserción social cada vez más, las paguitas, como le llaman, cada vez más, porque hay una masa laboral que sobra al capital. Es muy sencillo. Y encima el trabajo que tenemos hoy es un trabajo ya asalariado, no es un trabajo como nuestros abuelos. Mi abuela, cuando trabajaba, sacaba de la tierra de su trabajo lo que era su sustento. No había mediación salarial entre el trabajo y el sustento. ¿Se entiende esto? Nosotros vamos a comprar los calabacines al Mercadona. Ya esto es un cambio de paradigma en el trabajo. Además, el trabajo antes era algo que se heredaba. Yo trabajaba de abogado como mi padre, mi abuelo. Yo trabajo como médico como mi padre, mi abuelo. Yo trabajo como campesino como mi padre y mi abuelo. Ya, si os fijáis, los trabajos que hacemos ya no son los trabajos de nuestros padres. Esto ya se ha hace 2 generaciones. Y todo esto en el mundo laboral, cuando nos preguntan quién somos, ¿tú quién eres? Yo soy Stefano, muy bien. Y soy profesor. Digo mi trabajo, porque el trabajo da identidad, ¿verdad? Soy Stefano, soy enfermero. Porque el trabajo dice lo que somos. Cuando una persona no trabaja, pierde identidad, más desarraigo. Bueno, muy rápidamente esto lo digo, no voy a entrar mucho, porque si no, no tenemos tiempo para hablar luego de cómo combatir todo esto. Y por último, el tema de la religión. El tema de la religión, huelga decir, ¿no?, de cómo está el tema religioso. Más en Cataluña, que es una tierra totalmente ya descristianizada, diría yo, totalmente casi. Quedan pocos reductos, pocos focos que han quedado encendidos, pero vemos que esto ha ido bastante mal, parece, ¿no? Y la religión no es solamente, lo que es decir que yo soy católico, porque hemos visto en las estadísticas que mucha gente dice, en España hay un 50% de católicos, van a misa el 5%. Aquí algo no funciona. Es que es solamente un nombre que se le da. Cuando digo religión me refiero más, no solamente a esto que estoy diciendo, sino también al sentido de lo sagrado, al sentido sagrado de la existencia. Que existe algo fuera de lo laboral, de lo mercantil, de lo pragmático, de lo económico, que no es sustituible, que no es intercambiable, que es lo sagrado. Entonces todo es perfectamente intercambiable, todo es perfectamente fungible. Uno puede pensar cómo es posible que la eutanasia se haya legislado en un momento, ¿no?, hace 2 años, casi sin debate público, con una mayoría abrumadora a nivel social. Algo está pasando y lo sagrado ya no es tampoco la vida de mi padre y mi madre en un lecho de muerte. Nada es sagrado, ni una amistad, ni una lealtad, ni un sacerdote, ni un lugar, un templo. Nada es sagrado en mi vida. De hecho, ni mi cuerpo es sagrado. Es fungible, puedo darlo, ¿no? La mentalidad moderna que dice que el cuerpo al final es una herramienta de intercambio. Si yo doy mi cuerpo, esto no me afecta, ¿no? Y por eso entendemos, digo así, digo pinceladas, entendemos fenómenos como OnlyFans, ¿no? ¿Qué es esto? Sino que el cuerpo es una herramienta de trabajo en sentido más nudo de la palabra, más bruto. El cuerpo como tal ya es elemento de rentabilidad.
Esto no ocurría ni en lo proletario, cuando decía Marx aquello de que tenían su cuerpo y ya está. Es que una persona que vende en OnlyFans su cuerpo, ya es su cuerpo, ya no es nada más que esto. Nada es sagrado en su vida. Nada es sagrado. Entonces, esta pérdida de la sacralidad es algo que es muy común en nuestra sociedad. Muy común. Bien, y luego hay signos de colapso. Un signo de colapso muy claro, de civilización de la cual ninguna sociedad ha podido rescatar a partir de este dato, es la fertilidad. Si ninguna sociedad ha podido resurgir a nivel social con una tasa de fertilidad como la que tenemos hoy. Ninguna. Es que no hay. No existe ningún caso histórico de poder revertir un proceso de fecundidad a 1.1.2.3, 0,95 en Sardeña, en Italia, de hijos por mujer. No hay, ni en las peores guerras ha sucedido esto. Durante las guerras eran mucho más altos la tasa de fecundidad. ¿Cómo es posible que estamos en el estado de bienestar y tengamos entonces tasas de fertilidad que están por debajo de los niveles de guerras, diría casi mundiales o atómicas? Pues es un signo de colapso espiritual, es un desmoronamiento social totalmente, ¿no? Además tenemos más signos de esta decadencia, como la decadencia de la costumbre, tenemos el tema del aborto también, el tema demográfico lo hemos dicho, el tema de la eutanasia, la promoción del homosexualismo, el control de masa a través de los medios de comunicación, los medios de distracción de masa que tenemos, la propaganda, todo esto. Bueno, tenemos un panorama bastante demoledor. Y luego, sin hablar de la situación eclesial. En los tiempos de profunda crisis de la Iglesia, siempre pensemos en la crisis arriana, en momentos históricos, ¿no?, de profunda corrupción del clero y también del pueblo de Dios. Nunca hemos llegado a esto que estamos viviendo hoy. Nunca hemos llegado a esto. Y aquí entramos ya en un contexto que no es sociológico, sino es más bien escatológico, que es entender el tiempo también de la Iglesia. Porque la esperanza a la cual me remití al principio, es una esperanza también que se funda sobre una revelación que hemos tenido. Esta revelación dice que deben pasar ciertas cosas y están pasando algunas de ellas. Y entre estas está el fenómeno de la apostasía. El fenómeno de la apostasía es un fenómeno muy preocupante, que quizás el más preocupante de todos, porque la apostasía, digamos, no es una apostasía. Cuando uno lee a San Pablo, la carta a los Tesalonicenses, el Apocalipsis, la apostasía no la puede entender como la apostasía del mundo. El mundo siempre ha sido apóstata. El mundo ha apostatado desde el momento del Calvario. El mundo siempre ha sido apóstata. Babilonia siempre ha sido Babilonia. Es que nunca ha cambiado. Lo que ha cambiado era los que en cambio creían y luego han apostatado. Esta es la apostasía. Los que deberían creer y no creen más. ¿Y quiénes son estos? Hemos visto la apostasía de las naciones, apostasía de naciones católicas de un tiempo, la cristianísima Francia. La cristianísima Francia. Uno se va a Francia ahora y se asombra, ¿no?, de lo que hay. La cristianísima Francia. Queman un templo cada dos por tres en Francia ahora. España. Santiago y Sierra España. ¿Dónde está la apostasía? Mira Cataluña. Miremos Cataluña cómo está. Tierra de mártires, tierra de santos, de misioneros. ¿Dónde están estos? Ahora cerramos templos, ¿sabéis, no? Ahora estamos cerrando templos. En Cataluña, en Barcelona. Apostasía de las naciones, apostasía de los pueblos católicos de un tiempo, de los bautizados. La generación que apostató fue la generación de mis padres, para que un poco pongamos fecha. Años 40, 50, 60 de nacimiento. Esta es la generación que ha apostatado. De bautizados aún. La generación de hoy es una generación de no bautizados ya. Ya llegamos a la segunda generación de no bautizados. Y eso tiene un significado. Cuando se dice aquello, ¿no?, del bautismo y tal, San Agustín esto lo dice claramente. Nunca hemos vivido en un mundo de falta de sacramentos.
no sabemos qué significa un mundo que no tiene sacramentos y qué significaron los sacramentos de la Iglesia sobre el mundo. Los sacramentos de la Iglesia sobre el mundo fueron un exorcismo mayor, así lo digo. Fueron un exorcismo mayor, fueron echar demonios de la tierra. Esto fue el bautismo para la Iglesia. Y San Agustín, que conoció un mundo pagano, un mundo de demonios, esto lo decía. La Iglesia echa demonios con los sacramentos. En un mundo donde los sacramentos ya no se realizan, los demonios vuelven. Y por esto vemos comportamientos, vemos actuaciones que el mal que realizan es un mal que no es a modo humano. A modo humano está la mentira, la deslealtad, está el adulterio, eso es a modo humano. Pero hay males que se cometen hoy día que es un mal que es distinto, es a modo demoníaco. La matanza de inocentes, el odio a los pequeños, a los minusválidos, a los que sufren. Este odio, este mal que se realiza, es un mal que no es a modo humano, es un mal a modo demoníaco. Y luego, bueno, estamos en esto. Luego la pandemia. Bueno, aquí podríamos hablar muchísimo, pero bueno, no entramos porque si no, no acabamos más. El tiempo pasa muy rápidamente. Entonces, bien, os hago un paralelismo para entender cómo esto de la pandemia, sin ningún tipo de voluntad. Tengo una mosca que, ¿veis? Los demonios, ¿no? Entonces, la situación eclesial. Hay un santo que aquí es San Cipriano, que describe la persecución del emperador Decio en el siglo III. Y la describe a posteriori, la vivió y la describe a posteriori. En esta persecución murió también la santa que da el nombre del pueblo de mi madre, Santa Anatolia. Así está grabado, queda grabado. Santa Anatolia, virgen y mártir, muerta porque se opuso a un matrimonio con un noble romano. Bueno, entonces, San Cipriano describe el martirio y describe por qué mucha gente apostató. Esta persecución fue famosa porque había los que habían cojeado, le llamaban, los cojos, los que habían apostatado. Hacía falta un libelo, hacía falta un papel de un funcionario público que dijese que la persona había acudido frente al oficial del emperador y había quemado un poco de incienso frente a Augusto, una efigie de Augusto. Esto era el precio a pagar, ¿no?, para poder tener la libertad. Y el libellus, era el Green Pass, era lo que era el pase sanitario para poder vivir, digamos. Y entonces mucha gente, dice San Cipriano, apostató. Algunos se fueron ahí y hicieron la ofrenda. Otros se envalentonaron, fueron ahí para apostatar para no apostatar y apostataron porque fueron voluntaristas. Se pensaron que eran más fuertes que el miedo a la muerte y apostataron. Otros lo hicieron falso. Otros falsificaron o pagaron el libellus. San Cipriano describe todo esto y los mártires, los que murieron por esto. Entonces San Cipriano dice, ¿por qué la gente apostató? O sea, ¿por qué la gente hizo lo que hizo? Luego empezó todo un problema, que esta gente quería volver a la iglesia después de la persecución y la gente decía, esto no puede entrar, esto han apostatado, es como no pueden entrar a la misa ahora, no pueden estar los sacramentos. Y además esta gente que había apostatado tampoco quería hacer penitencia, imaginaros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué apostataron? San Cipriano dice que apostaron porque demasiada paz de Augusto, dice. El tiempo de paz que vivieron, la larga paz imperial, hizo olvidar a los cristianos las persecuciones y empezaron a acumular cargos y patrimonios. Esto condujo, dice, a una relajación de las costumbres, de la misericordia, muy interesante, y de la disciplina en los comportamientos. Y todo el mundo estaba ocupado en ocupaciones seculares. Así que el mundo se había agarrado a su independencia económica, dice, traducido en términos modernos. Tenían una buena cuenta bancaria, estaban tranquilos.
Tenían la hipoteca pagada, tenían un buen sueldo, todo iba bien, ¿verdad? Y sin embargo apostataron. Porque aquella independencia económica, dice San Cipriano, así como depende de otro, este otro te la puede quitar. Por esto invitaba a poner nuestra confianza, nuestra esperanza en aquel que es leal, en aquel que es fiel, que nunca revoca su fidelidad, que es Dios. Bueno, entonces estamos delante de una nueva ideología, de un régimen revolucionario, y este régimen tiene su credo, tiene, digamos, la ideología del régimen, aquello que debe ser confesado, aquello que debe ser protegido, defendido. Aquí está la cultura woke, la cancellation culture, políticamente correcto, el transexualismo. Lo que se ha producido es lo que Antonio Gramsci, había denominado en su momento, años 20, un nuevo sentido común. Hoy estamos en un nuevo sentido común revolucionario. Esto es lo que hay. Y esto es donde estamos insertados. Bien, esta situación es reversible. ¿Qué se puede hacer? Esta es la pregunta que hoy queremos responder. Bueno, para responder a esto, voy a tirar de un ejemplo cristiano ortodoxo que fue Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, quien no lo conoce, es un escritor ruso que pudo escapar de Rusia durante el cambio de régimen entre Stalin y Khrushchev. Había estado varios años en un campo de concentración, en un gulag. Había sido condenado a 25 años de trabajos forzosos porque había escrito un libro acerca de la vida de un hombre común en Rusia durante el tiempo soviético. Y denunciaba, ¿no?, la vida demencial que se llevaba a cabo en un régimen soviético. Demencial, hacer colas por todo, por ejemplo. Bueno, entonces él dice una cosa que luego otro autor recibe y le pone en un libro que se llama Roderer, que dice vivir sin mentiras. Vivir sin mentiras es el título de una charla que da Solzhenitsyn en Inglaterra, si no me equivoco, al mundo capitalista, liberal, que lo veía él como el gran denunciador del mundo soviético, que nos viene finalmente a decir las cosas que nosotros tenemos razón. Bueno, Solzhenitsyn dice una cosa, dice, eso es verdad, ustedes están peor que ellos, parece, están muertos espiritualmente, pero le dice una cosa que vale para nuestros tiempos, que es no colaborar con la mentira. Es decir, que el primer paso para romper este imperio de la mentira, este sistema de mentiras, es no colaborar con ella. Y no hacerlo a nivel personal, a no aceptar la mentira en nuestras vidas. Y esto es realmente ir contracorriente, porque es no asumir la mentira que el mundo asume como verdad universal, como aquello que debe ser hecho. Bien, ¿y cómo se hace para vivir la verdad en un contexto de mentiras? Yo creo que es esencial, y esto quizás es la clave más importante, es conservar una comunidad donde se vive esta verdad conjuntamente. Y esta comunidad donde viven padres, es una familia, donde luego se alarga y hay amigos, hay otras familias, se vive esencialmente dos cosas. Se vive la caridad mutua, y se vive el culto divino. Es decir, que se vive la vida entre los hombres, una vida cordial, una vida de lealtad, de amistad. Los hombres no pueden vivir sin amistad, dice Aristóteles. Una vida de verdad y una vida en el culto divino, donde se reza juntos, donde se va a misa juntos, donde hay una visión de la vida sobrenatural juntos. La familia en ese sentido debe ser un lugar de memoria de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. En la familia hay que recordar, hay que comunicar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por esto hay que huir de la tentación muy posmoderna, muy revolucionaria, de este individualismo, de este vivir desvinculado, sino que tenemos que volver a habitar un lugar espiritual,
un lugar concreto, con los que son nuestra comunidad. Agamben, que no es un filósofo católico, sin embargo, es un filósofo que dice muchas verdades en ese contexto. Dice una cosa que me parece muy certera. Dice, los disidentes deben pensar en crear algo así como una sociedad en la sociedad. Crear una sociedad en la sociedad. Una comunidad de amigos y vecinos dentro de la sociedad de la enemistad y la distancia. La sociedad revolucionaria cada vez más va a ser una sociedad violenta, donde es imposible cualquier relación verdadera de lealtad y de amistad. Esto ya lo estamos viendo, lo estamos ya presenciando esto. El poder vivir una comunidad familiar y de amigos donde todavía se mantiene y se conserva este don de Dios es esencial para vivir en esta embestida en que estamos viviendo. Aquí el problema es el problema de crear burbujas, ¿no? Crear como microcolectividades, burbujas alejadas de otros. Esto tampoco es bueno, pero sí que creo que en un contexto tan hostil, en una tierra tan hostil como se está convirtiendo la vida pública, hace falta para vuestros hijos, para mis hijos, poder conservar un lugar para poder vivir una experiencia de verdad de las cosas. Y por esto hace falta un apego a lo real, al hombre, a la verdad de las cosas. Hasta os diría a la carne, no en sentido bíblico, no lejos de mí, a la carne en sentido de vivir lo que es la vida de los hombres. Ahora, cuando acabo esta charla, pues voy a comer con los amigos, un chuletón. Esto es la vida de los hombres. Con moderación, un vaso de vino, pero hay que vivir la vida de los hombres, de la amistad entre los hombres. Y no solamente, digo carne, no solamente en la virtualidad, no solamente en Twitter, en Instagram, donde sea, en WhatsApp, sino la vida de los hombres que quieren verse cara a cara, que quieren estar sentados juntos. Qué mala cara haces hoy y decírselo, que lo tienes delante. La vida de los hombres. Y por esto hay que limitar, yo digo limitar, o hasta eliminar los elementos de socialización del hombre posmoderno. Limitar o eliminar. El Evangelio llama a la perfección evangélica a algunos. Limitar o eliminar. ¿Cuáles son estos? Los videojuegos, las series televisivas, la moda, la música. El Padre antes os lo dijo. No digo ya la pornografía. Digo, me parece que hay una serie de... Si nosotros miramos cómo el hombre posmoderno, el hombre de hoy, el hombre que tenemos delante en el metro, adquiere su identidad, construye su identidad, nos daremos cuenta que lo hace a través de estos elementos. Instagram, WhatsApp, TikTok, no sé, Twitter, videojuegos, pornografía, música, series televisivas. Es decir, hay algo en todo esto que es un mensaje único. Yo os invito a reconocer el mensaje subyacente a todo ese sistema de socialización al cual estamos sometidos. El mensaje es uno. El mensaje es el desarraigo. Desvincularnos. Poder tener una identidad que no es la nuestra. Asumir un patrón que no es verdadero. Por esto, y con esto, fijaos, no digo que no sea importante y esencial hoy que cierta batalla cultural se haga en las redes sociales, se haga en Twitter, se haga en YouTube, se haga en los vídeos. Es esencial, yo creo. Y doy vueltas sobre esto, cómo hacerlo. Y hay gente que lo hace muy bien. Hay gente que lo está haciendo muy bien todo esto. Y me parece que es un signo en estos tiempos también que podemos llegar a mucha más gente. Pero no podemos, ser tan ingenuos de pensar que el medio que estamos usando conlleva ya un mensaje que no es neutral. La tecnología que usamos es ya un mensaje que es intrínseco a lo que es el medio. Es un mensaje de eficiencia, de pragmatismo, de inmediatez. Todo esto tenemos que ser muy conscientes. Por eso, limitar o eliminar.
Luego, otra cosa importante es, en esta resistencia, en esta batalla cultural, en esta clave de resistencia, es llamar las cosas con su nombre. El lenguaje que usamos es un lenguaje que ya dice lo que queremos decir. El lenguaje no es neutral. Y por esto, el primer gran ataque a la realidad ha sido el ataque al lenguaje. Usar el lenguaje posmoderno es ya una asunción de significados y de verdades que son de otros y no son las nuestras. Y por esto, el lenguaje que se usa debe ser muy cuidadoso. Y para usar bien el lenguaje hace falta formarse. Y la invitación a todos, a que sois jóvenes, es apostar, desear profundamente formaros. Leer buenos libros, tener buenos formadores, luchar para saber la verdad. Y por esto huir de la mediocridad del mundo moderno. Huir de esta mediocridad. Vuestra sensibilidad, de algún modo, también debe ser educada o reeducada, para poder admiraros frente a lo bello, a lo verdadero, a los clásicos. O sea, tenéis que tener un plan de lecturas, un plan de formación. Tenéis que saber a quién podéis ir para preguntar dudas que tenéis, a dónde formaros. Y que seáis ingenieros y que seáis químicos o farmacéuticos, da igual. Hay que formarse en ámbitos humanísticos y filosóficos y teológicos también. Porque si no, esto os va, antes o después, la embestida os va a barrer. Es así. Si no tenéis buenos anticuerpos intelectuales, es muy complicado resistir a la revolución cultural que estamos viviendo. Luego hay otro tema, otra clave, que es una categoría que la introduce la usa mucho un cura argentino, el cura loco. A mí me gusta mucho, algunos quizás que no, que es el padre Castellani. El padre, no sé si se puede citar. Sí, se puede citar. El padre Castellani, a mí me parece que tiene un cierto antídoto para nuestros tiempos. ¿Por qué lo digo? Porque algunos de nosotros, yo incluido, podría tener una cierta nostalgia para un mundo que no existe más. Y de hecho, hay que tener una cierta decepción. Nos han arrebatado un mundo. Y cuanto más jóvenes sois, más este mundo no lo vais a ver. Yo personalmente he visto un mundo antiguo a través de una persona que es mi abuela. De hecho, nosotros podemos conocer un mundo anterior a nuestro a través de una socialización, alguien que nos introduce a este mundo. Esto lo digo porque la nostalgia es una tendencia que cuando el bien es arrebatado, una consolación se encuentra en esta nostalgia. Uno puede pensar en un mundo preconciliar, en un mundo de los años 20 y puede idealizar un mundo antiguo. Castellani, que estaba loco, pues esto lo desmorona, porque dice, el mundo, digamos, pre-revolucionario, digámoslo así, esto es un mundo que tiene también sus enfermedades. No hemos llegado aquí de un día a otro. Este mundo pre-revolucionario ya era revolucionario también. Y tenía ciertos tics en el ámbito eclesial también. Y él le llama a esta categoría el fariseísmo. Los fariseos, que según Castellani eran el enemigo humano más importante de Cristo. Cristo tuvo como enemigo, digamos, enemigo espiritual el demonio, que de hecho fue a visitarle. Y todo lo que pasó en la pasión es demoníaco, se entiende. Sin embargo, a nivel humano, dice, su enemigo, donde Cristo usó las palabras más duras, las palabras, hasta los gestos más de ira, de la santa ira, fueron los fariseos. ¿Y por qué los fariseos? Porque los fariseos dice Castellani, son los que simulan la santidad, y lo que son es el egoísmo. O sea, consiguen simular la santidad cuando adentro, internamente, son totalmente corroídos por el egoísmo, por la maldad, por la envidia. Entonces, esta simulación de la santidad, cuando en realidad es todo lo contrario, es un grave peligro. ¿Y por qué digo esto?
otra frase de Castellani. Dice, años 50, esto dice, año 40 y poco. Dice, he conocido, dice, no, perdón, quiero decir bien, dice, conozco a muchos que festejan la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, pero dice, no tienen corazón. A mucha gente que festeja una devoción de la cual yo me inscribo a pleno título, del Sagrado Corazón de Jesús, y sin embargo no tienen corazón. O sea, esto es algo que tenemos que tener muy presente, ¿eh? Porque es muy fácil no diferenciar la pertenencia en un contexto más de falta de identidad y de falta de buena socialización, de identificar la pertenencia al culto, a la fe católica, por un estamento social-económico, ¿no? De gente adinerada, de gente de bien. Y esto hay que huir de esto, ¿eh? Como la peste, ¿eh? Como la peste hay que huir de esto. O sea, esto es el primer eslabón de la mundanización, ¿eh? Nos seremos mundanos cuando entendemos la fe católica como un estamento socioeconómico. Y eso es un gran peligro para tenerlo presente. Y por esto, paso seguido a esto, es esencial para no caer en esta trampa, vivir una vida de oración, de caridad, de sacramentos muy asidua. No hay otro camino que no sea este, ¿eh? No se puede resistir en la esperanza sin los sacramentos. Es imposible. O sea, el mundo tal y como está, lo que conduce es a la desesperanza. Solamente podemos resistir en este contexto con la vida divina en nosotros, ¿eh? Por esto la Santa Misa, bien celebrada, bien vivida, es esencial en la vida, en la clave de resistencia en nuestros tiempos, ¿eh? Un poquito más, ¿eh? Otras cosas, otras claves de resistencia. Cuando Cristo sabemos, por los evangelios, que tiene una sutil ironía en alguna contestación que realiza a algunas personas. Una sutil ironía. Y también tuvo, en un momento puntual, una santa ira, que fue cuando se encontró en el templo los mercaderes comerciando palomas y animalitos para el sacrificio anual, ¿eh?, de la Pascua. Y Cristo se enojó de verdad, y le llamó raza de víboras, le llamó con epítetos muy duros, ¿eh? Cristo se enfada, la santa ira de Cristo se enfada por una razón esencial, que es la ocupación por parte de los fariseos, de los que estoy llenos de egoísmos, del templo, ¿eh? Y también nosotros tenemos que participar de esta santa ira. Tenemos que tener sangre en las venas, ¿eh? Tenemos que sentir profunda decepción y profundo deseo, de no pertenecer a esta mediocridad imperante. Y tenemos que poner una distancia también con este mundo, saber que hay algo que no quiero compartir, que no quiero que entre en mi vida, que no quiero que forme parte de mi vida. Y por esto hemos de saber vivir contracorriente, como San Pablo dice, para no acomodarnos al espíritu de este mundo. Por esto os invito a evitar la trivialización de los deseos, de señorear vuestros deseos, de evitar la masificación imperante, esta masificación, esta mediocridad, ¿no?, que notamos, y emprender lo que Dante Alighieri llama, en la Comedia, el camino de la guerra, del camino y de la piedad. Cuando el segundo canto del infierno, Dante dice, se decide a hacer este viaje, dice, voy a emprender el camino, la guerra del camino. Este camino es una guerra y estamos en guerra. Y sin la ira no se puede combatir ninguna guerra. La santa ira, ¿eh? No me malinterpretéis. La santa ira. La guerra, dice, de este camino y de la piedad.
hace falta tener piedad de nosotros, de nuestra debilidad, de nuestra pequeñez, sentirnos muy pequeños en este camino, y piedad de los otros, porque hay mucha gente que todavía se puede rescatar. Hay gente que espera una palabra de vuestra parte. Hay gente que está ahí fuera, dice San Agustín, hay personas que todavía no están en la iglesia y sin embargo deben entrar, porque así la providencia lo quiere. Y esperan quizás una palabra. Poneros a tiro de esta misericordia divina para que podáis decir una palabra cuando se pueda, a quien se pueda. Este bien que queremos defender y vivir, hay que compartirlo. Por esto, en la oración hay que pedir incesantemente a Dios que juzgue su causa, que se levante Dios y juzgue su causa. Y por eso hay que pedir, como pidió la Virgen, ¿no? Hay que pedir por la conversión de los enemigos, por la conversión de los pecadores, por las conversiones de aquellos que maquinan contra la Iglesia, contra el bien de la humanidad. Hay que pedir por su conversión. Bien. Y entonces, una manera de vivir contracorriente hoy es, por ejemplo, vivir fuera de este mensaje, por ejemplo, de la promiscuidad imperante que vivimos y que oímos y que vemos en todo lado. Esta promiscuidad que es promovida y que es socializada es una promiscuidad muy dañina, muy dañina. Y por esto, vivir contracorriente es también vivir una virtud hoy muy olvidada, que es una virtud del pudor, la virtud de la castidad, que parecen virtudes de antaño, virtudes bajo naftalina, y sin embargo son virtudes fundamentales para nuestro tiempo. Fundamentales, fundamentales. Y por esto, hoy un acto revolucionario es la monogamia. Lo digo sin bromas. O sea, la monogamia es un acto revolucionario, así como la castidad. ¿Quién elige la castidad como modo de vida? Es un acto revolucionario, porque es un ejemplo vivente de la mentira que se promueve cada día acerca de la sexualidad de los hombres, en sentido de la humanidad, me refiero, no los hombres como varones. Por esto os invito a vivir en ese sentido la vida matrimonial o la vida sacerdotal o consagrada. Y para acabar, voy a compartiros una profecía o una frase de Ratzinger hace 50 años ya que la pronunció acerca de la Iglesia, cuando dice que cuando Dios haya desaparecido totalmente para los seres humanos, o sea, cuando Dios ya no es un horizonte para los hombres, ni Dios ni el nombre de Dios, de todo lo que lleva culto divino, está en Apocalipsis, experimentarán su absoluta y horrible pobreza. O sea, el mundo que queremos luchar, agire contra, el mundo que vemos que no queremos participar, es un mundo de una extremada pobreza. Es un mundo para un poco hacer datos sociológicos, pero no se entiende que la causa de muerte principal en Estados Unidos de hombres blancos a partir de los 40, 50 años sea sobredosis de fentanilo. No sé si sabéis qué significa esto. O sea, que hay una hipermedicalización, hay unas muertes que se producen por agonías, agonías de vida, vidas que no pueden más vivirse y se duermen bajo opiáceos. Es la primera causa de muerte hoy. Es un mundo invivible, es un mundo hostil, lo repito. Por esto dice su horrible pobreza. Y entonces descubrirían la pequeña comunidad de los creyentes, dice Ratzinger. Estas personas, cuando vivirán qué significa la extremada pobreza de este mundo, el horror que este mundo produce, dice, descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo totalmente nuevo. Esto es lo que estamos viviendo. Nosotros somos testigos de personas que vienen de esta pobreza tremenda, tremebunda del mundo exterior, y por esta comunidad pequeña de personas dice, esto es lo que quiero. La iglesia será pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no habrá edificios, para llenar edificios construidos, perderá adeptos,
sus privilegios, dice, se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Esto es lo que donde estamos encaminándonos. Por esto, cuando Tolkien, en una carta a su hijo, dice una cosa muy interesante. Estamos en el agosto del 44. Guerra mundial, destrucción, muertes. Dice Tolkien a su hijo en una carta, dice, el futuro es impenetrable, especialmente para los sabios, pues lo que en verdad tiene importancia permanece siempre oculto para los contemporáneos y las semillas de lo que ha de ser germinan en la oscuridad y en algún rincón olvidado. La semilla yace en un lugar olvidado y se prepara para germinar. Mirad, Pasolini, que es un autor controvertido italiano, pero bueno, dice una cosa, al final de su vida, dice, y que luego otro autor, que es uno de estos que vivieron fuera de la iglesia, que es un cantante de un grupo punk, que se llama Giovanni Lindo Ferretti, que contaba en un grupo que se llamaba CCCP, para que un poco veáis dónde iba la cosa. Este se convirtió, vive como ermitaño ya en los Apeninos, católico. Escribió un libro donde cita a Pasolini y dice un poco cómo él reza. Se llama Ora el libro. Es un librito. O sea, ora significa orar en latín y ora en italiano es ahora. ¿No? Ahora. Y dice que hizo suya, o sea, asumió lo que Pasolini decía en la fase final de su vida, que es defende, conserva, reza. Conservar, defender, rezar. O sea, la invitación de hoy, la clave es conservar el bien que hemos recibido, defenderlo como semilla lista para germinar bajo la nieve, para cuando sea el momento pueda germinar, que pueda brotar donde hay terreno fértil, personas que están fuera y quieren entrar, y rezar. Yo con esto acabaría. Defende, conserva y reza. Muchas gracias.